como ejércitos en orden. Esta es la que Él ha preparado como su esposa, la que siempre amará. El pueblo que le escogió no lo quiso tomar, pero yo no lo puedo perder, porque lo que pierdo de él no lo recupero nunca más. Gracias te damos, Señor, por la ofrenda de tu pueblo, de tus hijos, Señor, porque ellos declaran que tú le has bendecido, Señor. Señor, y que nos has bendecido abundantemente, Señor amado. Oh Señor, gracias porque la ofrenda es una declaración de fe. Señor, tú nos has bendecido con la vida eterna, con la multiplicación, con la salvación eterna, con el nuevo nacimiento. Nos has bendecido con tu sangre preciosa, con la regeneración de nuestro espíritu por medio del Espíritu de Cristo y tantas cosas más, Señor. Somos más que enriquecidos por medio de esta gracia maravillosa y declaramos por medio de la ofrenda la abundancia que tú nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús. También te pedimos por nuestro hermano Nicolás que te dará el mensaje en esta noche, que lo puedas usar para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Así recibimos al hermano Nicolás. Amén, hermano. ¿Puede tomar así? Gracias le doy al Señor por poderme permitir llegar en esta noche. Y siempre hay un propósito. Yo decía, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no viene el colectivo? Y bueno, y siempre hay un propósito. El Señor conoce, hermano. Quiero compartir con ustedes ahí en el libro de Primera de Corintios. Alabado sea su nombre. Y ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice la palabra del Señor, hablándole aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Corintio. Y dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No? Y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces dice la palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y ya hay un fundamento que está puesto. El Señor no nos llama a nosotros a poner un fundamento. Dice que el apóstol Pablo dice que ya puso el fundamento, y el fundamento es la gracia, es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? En que nosotros hemos sido salvados por gracia, por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Y nosotros hemos visto que aquellos que edifican son los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, dice. Pero cada uno de ustedes dice, mire cómo sobreedifica. Y ahí ya entran todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros sobreedificamos. ¿Cómo sobreedificamos? Manteniendo la enseñanza que hemos recibido desde el principio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido.
Y nosotros hemos recibido la gracia, dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, dice su palabra. Y entonces hemos recibido la gracia. Hemos recibido a Dios como vida en nosotros. No podemos edificar con otra cosa. Dios no nos dio otra cosa para edificar que no sea la gracia. Ya hemos intentado edificar muchos años con otra cosa que no fue con la gracia. Hemos intentado edificar con nuestro esfuerzo, con el conocimiento literal. Hemos intentado edificarlo con los sentimientos, pero eso pasó por el fuego de la prueba y no permaneció. No permaneció, pero ahora la gracia nos lleva a edificar una iglesia gloriosa por medio de los materiales que Dios nos dio a nosotros. Y Dios nos dio el oro que habla de la vida de Dios en nosotros. Y vamos al Antiguo Testamento y vemos que en el Antiguo Testamento la casa de Dios, dice en el libro de Éxodo, dice que fue edificada, dice, con madera de acacia, dice, pero fue revestida con oro. Fue revestida con oro. Y una vez que fue revestida con la madera fue revestida con el oro, dice que la madera nunca más se vio. Nunca más se vio la madera. ¿Por qué con esa madera? Porque era una madera resistente. Pero a mí lo que más me maravillaba de eso, que la unidad no estaba en la madera, sino que la madera era unida a través de unos aros y unas barras de oro. Todo era cubierto de oro en la edificación, en el Antiguo Testamento. Así en el Nuevo Testamento. Así en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos edificar por medio de una disposición natural, por medio de un pensamiento natural. Y eso lo hemos comprobado muchas veces. Hemos comprobado muchas veces que tratando de edificar por medio de sentimientos, pensamientos e intenciones del corazón del hombre, no hemos podido edificar una iglesia gloriosa para Dios. Por eso Dios nos dio los materiales correctos. Materiales que estaban afuera de nosotros, ahora están dentro de nosotros. Como es la redención, como es la vida de Dios, como es el Espíritu Santo y la palabra, y como es el valor que nosotros le damos a esas cosas. Ese valor que nosotros tenemos que darle, y pareciera que el valor se ha perdido. Pareciera. ¿Y cómo sabemos, cómo pensamos, dónde llegamos nosotros a pensar que el valor se ha perdido? Y dice, cada uno corrió para su propia casa, dice en el Antiguo Testamento, y mi casa está desierta, dice. Mi casa está desierta. David decía, yo vivo, dice, entre medio de oro y de lujos y de riqueza, dice, y aquí que el arca de Dios está entre cortinas, decía. Y él se dispuso a hacerle casa a Dios. Y bueno, y nosotros sabemos que él no pudo hacerle casa a Dios porque él tuvo un reinado de sangre a causa de conquistar muchas cosas para poder tener todos los materiales para la edificación. Y ahí vemos la sombra de nuestro amado Señor Jesucristo en la carne, Jesucristo hombre. Él por medio de su sacrificio ganó todo lo que nosotros necesitábamos para edificar una casa para Dios. Fíjese que no tomó de nosotros, ganó Él todo lo que nosotros necesitábamos. Y ahora Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor ungido, Él nos lleva a edificar una casa. Y entonces, ¿qué materiales nosotros estamos usando para edificar? Porque tenemos que mirar qué materiales estamos usando para edificar la casa de Dios. ¿Por qué vienen las pruebas y vienen las luchas y la casa de Dios no se sostiene? Ahora acuérdense que si bien nosotros hablamos del cuerpo de Cristo como la casa de Dios, pero la casa de Dios también somos nosotros. ¿Y por qué no se sostiene? ¿Por qué no se sostienen los hermanos en el tiempo? En este conocimiento de gracia. Y hay que ver qué materiales están usando los hermanos para edificar. Vamos a corregir esa expresión. Vamos a ver qué materiales estamos usando para edificar. Y si estamos usando madera, heno y hojarasca, dice, el fuego la probará. Dice. Porque el día del juicio va a venir, el día de la prueba va a venir, perdón. Y dice, y si la obra que de alguno no permaneciere, dice, sufrirá pérdida, aunque él será salvo, dice, así como por fuego. Salvación no vamos a perder, pero vamos a perder la recompensa por causa de haber podido edificar una iglesia, una casa gloriosa para Dios, una vida para Dios, con los materiales apropiados, pero no lo hemos usado materiales perecederos. Y entonces acá el apóstol Pablo nos lleva a nosotros, él no nos está exhortando a nosotros, sino que nos está llevando a considerar
considerar con qué materiales estamos edificando. ¿Vio? Y entonces tenemos que detenernos, ¿vio? Como cuando el Señor le llamó la atención al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y le dijo, parad por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál haya sido el buen camino, dice, y andá por él. Ellos tomaron la arrogancia de decir no andaremos, pero nosotros no podemos ser tan arrogantes, porque nosotros no hemos escogido el camino, sino que el camino nos escogió a nosotros, porque el camino es nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces dice, si sobre este fundamento alguno edificar, oro, dice, plata o piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifiesta. Y bueno, nosotros tenemos que ver con qué estamos edificando. ¿Con qué estamos edificando? Si estamos edificando con la vida de Dios, estamos edificando con la redención, con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor, entonces tenemos que estar tranquilos. Por eso, como compartíamos ayer con mi esposa en el programa de radio, dice que aquel que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como el Señor de la suya. Y eso habla de la obra de la carne, de la obra humana, para intentar agradar o satisfacer la necesidad de Dios. Dice, el que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras. Y entonces ya nosotros no estamos obrando por medio de nuestra humanidad para edificar una casa para Dios. Estamos dejando que Dios haga la edificación a través de nosotros, a través de la provisión que nos dio en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Entonces dice, si la obra de cada uno, dice, será manifiesta, porque el día la declarará. El día la declarará. El día de la prueba va a venir. ¿No? El día de la prueba va a venir. Pero nosotros a veces usamos esa expresión y pareciera que le estamos maldiciendo a los hermanos. ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa con el hermano. Pero no estamos queriendo decir eso, sino que le estamos advirtiendo al hermano, ¿qué materiales estás usando para edificar? ¿Qué material estamos usando para edificar una iglesia para Dios? Porque el día de la prueba va a venir. Y ni nosotros ni nuestros hermanos queremos que pasen por ese día de la prueba y sufran pérdida. Queremos que ellos puedan ser alabados por el Señor por causa de haberle dado lugar a la vida de Dios en ellos. Darle lugar a la vida y al propósito de Dios en ellos, a los materiales que Dios proveyó para la edificación. Entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. Y si permaneciere, y hablábamos hace un tiempo atrás de que lo importante no es llegar. Lo importante, hace unos años atrás, hace más o menos unos 15 años atrás, cuando yo llegué a la iglesia, como una persona que no conoce el Evangelio, nuestra ambición era llegar aquí, al púlpito, y enseñar. Pero cuando el Señor nos lleva a este lugar, es cuando nosotros ya estamos preparados, pero no preparados para enseñar, sino preparados para que el Señor enseñe a través de nosotros. Porque el que enseña es el Señor, a través de su vida, a través de su gracia. Cuando no estamos preparados, cometemos el error de ponernos en un lugar donde el Señor no nos pone, y el día de la prueba llega. Por eso nosotros hemos aprendido en este mensaje de gracia de que nosotros tenemos que hablar y dar a conocer lo que es una realidad en nuestra vida. No podemos hablar de algo que no es una realidad en nuestra vida. Yo no le puedo hablar a usted de algo que todavía no ha alcanzado, porque el día de la prueba va a venir. Pero sí le puedo compartir a usted la transformación que Dios hizo a través de esta palabra de gracia en una experiencia que tuve con la gracia, y que la gracia me llevó a un cambio de mente, de dirección y de sentimiento. Por eso nosotros tenemos que prestar atención, atender bien. Veo que en el libro de Hebreos dice que tenemos que atender bien las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Y a veces nosotros pensamos que estamos firmes. Yo lo digo por mí. Pensamos que estamos firmes. Pero acuérdese, dice la palabra del Señor, el día de la prueba llegará. El día de la prueba llegará. Pero no tenemos que ocuparnos mucho en el día de la prueba. Porque a veces es como aquel hombre que tiene miedo de que le entren a robar a su casa. Está tan ocupado
en ver quién le va a entrar a robar a su casa, que no se preocupa en resguardar su casa del día en que puede entrar el ladrón. Y nosotros tenemos que atesorar la palabra que vamos recibiendo por esta iluminación de la gracia y darle lugar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que esa palabra produzca en nosotros una transformación a fin de que cuando venga el día de la prueba no salgamos avergonzados, sino que, como dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, fíjense lo que dice ahí. Alabado sea su nombre. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿No? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuándo es sometida a prueba nuestra fe? En el momento de la prueba. Después de que nosotros hemos declarado lo que dijimos haber creído, entonces la prueba viene. Entonces la prueba viene a nuestra vida. ¿Para qué viene a nuestra vida la prueba? ¿Para que Dios conozca nuestra fe? No, es para que nosotros conozcamos el grado de fe que decimos tener. Porque a veces nosotros decimos haber crecido en cuanto a la fe. Pero hasta que no viene el momento de la prueba no sabemos el crecimiento en fe que tenemos. Dios se lo conoce. Dios lo conoce. Él no necesita conocerlo, Él ya lo conoce. Pero nosotros parece no haberlo conocido todavía. Entonces necesitamos el momento de la prueba para ver hasta dónde creció nuestra fe. Y entonces dice, y si permaneciere la obra de cada uno, de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? Entonces, amados hermanos, la palabra nos lleva a nosotros que tenemos que usar los materiales que Dios nos proveyó para edificar una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Los materiales que Dios proveyó. Yo hablo por mí, ya hemos usado mucho tiempo hemos usado materiales que previnieron de nuestra propia capacidad y no han permanecido. Porque la prueba vino y nos hemos desanimado y nos hemos desalentado y hemos visto lo que la prueba produjo en nosotros. Pero cuando nosotros edificamos con los materiales que Dios proveyó, esa obra permanece para siempre. Esa obra permanece para siempre. Fíjese que también vemos en el Antiguo Testamento que cuando fue edificado la casa del Señor, dice que fue edificada sobre base de plata, dice. Y nuestra edificación no tiene que estar sustentada sobre nuestra capacidad humana, sino sobre el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí está sostenida la edificación. Él es el responsable. Él es el responsable. Y entonces nosotros edificamos sobre el fundamento, dice en el libro de Hechos, dice de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y entonces, ¿qué temor tenemos de edificar sobre ese fundamento? Ningún temor. ¿Qué temor tenemos de edificar con los materiales que Dios nos proveyó? Si Él nos proveyó. Si nos los proveyó es porque están probados y aprobados y seguro de que con esos materiales no va a fracasar la edificación. ¿Cuándo fracasa la edificación? Cuando nosotros intentamos edificar con materiales que provienen de nuestra humanidad. Ahí fracasa la edificación. ¿Qué edificación fracasa? Cualquier edificación que nosotros intentamos hacer. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra iglesia, todo fracasa si nosotros intentamos edificarlo por medio de materiales que provienen de nuestra humanidad. Pero cuando le damos lugar a la vida de Dios y los materiales empleados son los que Dios proveyó, esos materiales y esa edificación permanecen para siempre. Por eso yo le aliento en esta noche, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13, examinaos a vosotros mismos, dice. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si Cristo está en vosotros, dice, a no ser que esté reprobado. Y cuando nosotros decimos que Cristo esté en vosotros, hablamos de estos tres materiales. ¿Veo? El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Veo? Porque una es la vida del Señor, la otra es la redención que el Señor obró, y el otro es el sustento que necesita esa vida para poder crecer, desarrollarse y darse a conocer. Todo está ahí.
Todo está ahí. Entonces no hay nada que nosotros podamos agregar para edificar una iglesia gloriosa para el Señor. ¿No? Por eso el Señor nos llamó en este tiempo. Y también veíamos con mi esposa en el programa de radio que en el libro de Edra y de Nehemías fueron dos hombres que fueron provocados por Dios para la reedificación, ¿no?, de la ciudad de Jerusalén. Pero Dios provocó un sentir en ellos, un deseo. ¿No? Hubo uno que estaba en un lugar de privilegio, dice que era copero del rey, pero en su corazón había una aflicción. Había una aflicción porque él sabía que su ciudad había sido destruida, ¿no?, y que no había morada para Dios. No había morada para Dios. Y nosotros vemos en este tiempo cuánto Satanás ha logrado destruir o ha intentado destruir la iglesia de Dios. No lo ha logrado por completo, pero ha podido provocar en medio de nosotros divisiones y disensiones, para que no se lleve a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Pero este hombre no miró la destrucción, sino que miró y consideró el deseo que Dios puso en su corazón, porque no nació de él, Dios lo puso en él. ¿No? Y entonces se dispuso a edificar una casa para Dios. Y no solamente que él se dispuso, sino que provocó a otros. Y vemos ahí en la escritura que dice que cuando vino la provocación a otros para la edificación, dice que ellos se juntaron como un solo hombre para edificar. Nadie buscó ponerse sobre el otro, sino que todos fueron contagiados del mismo sentir. Y cada uno ocupó su lugar. ¿No? Y esa es la manera que Dios nos lleva a nosotros para edificar una iglesia gloriosa para Él, cada uno ocupando su lugar. Y si hay algo más que alcanzar, el Señor nos va a llevar a alcanzar eso. No tenemos que tener cuidado de eso. Si hay algo más elevado, un lugar más elevado que el Señor nos va a llevar a alcanzar, eso el Señor lo va a hacer a su tiempo. Es como le compartía a unos hermanos hablándole acerca de la gracia y del crecimiento. Y nosotros compartimos la gracia, pero dice la palabra del Señor que el crecimiento lo da Dios. ¿No? Así como nosotros no podemos agarrar a nuestros hijos y estirarlos para que ellos crezcan, tenemos que esperar el tiempo señalado. Así también en los hermanos. Y mientras tanto le vamos alimentando con la gracia. La gracia es la única que nos capacita a nosotros para crecer, para tener una vida desarrollada en Cristo y para poder edificar una iglesia gloriosa para Dios, por medio de los materiales que Dios provee. No hay otra manera, no hay otra manera de edificar una iglesia para Dios. Nosotros ya lo hemos intentado y hemos fracasado. Hemos fracasado en intentar edificar una iglesia con el carisma, con el buen comportamiento, con la amabilidad humana, y no hemos logrado nada. No lo hemos logrado. Pero cuando le damos lugar a la vida de Dios, vemos que aunque la edificación es lenta, pero se produce y se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo. Por eso, amados hermanos, tenemos que darle lugar a la gracia de Dios en nosotros. No tenemos que desechar la gracia. Mirá, dice que ninguno deseche la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura en su corazón, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, dice. Con lo único que nosotros podemos edificar una iglesia gloriosa en este tiempo es con el mensaje de gracia. Pareciera que otros hermanos con otro mensaje no pueden hacer, pero ellos lo intentan, pero no lo logran. Y cuando ellos van escuchando el mensaje de gracia, se dan cuenta por qué no lo logran. Se dan cuenta. Pero nosotros que hemos recibido este mensaje de gracia, tenemos que darle valor. Hasta que no descubramos el valor, y eso hablo primeramente por mí, hasta que no descubramos el valor tan grande que la gracia tiene para nosotros, no vamos a poder edificar una iglesia gloriosa para Dios. Hasta que no descubramos el valor, como hablaba el pastor, el valor que tiene un alma para el Señor, no vamos a poder edificar una iglesia para el Señor. El valor que tienen los hermanos, el valor que tienen los hermanos, las hermanas, los jóvenes, los niños. Hasta que no descubramos el valor que tienen. ¿Cuál es el valor? Y bueno, tenemos que mirar la cruz para saber cuál es el valor. El valor no se mide por una capacidad humana. El valor se mide por el sacrificio de Cristo en la cruz en beneficio de nuestros hermanos.
y nuestro también. ¿Cuál es el valor? Y el valor es el derramamiento de sangre que obró nuestro amado Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos amados, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. No es nuestra capacidad lo que puede llegar a edificar una iglesia gloriosa para Dios. ¿No? Y entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, ¿no? Eso ya no lo hace el Señor. Eso lo hacemos cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando le damos lugar a la gracia en nosotros. Cuando dejamos que la gracia se manifieste en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos míos, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice, y no os conforméis, no toméis la forma, dice, no os conforméis, dice, a este presente siglo, no toméis la forma. ¿Y cómo hacemos para no tomar la forma? Dándole lugar a la gracia en nosotros. Y en eso tenemos ejemplos. Nosotros vemos a nuestro amado Señor Jesucristo caminando sobre esta tierra y en ningún momento Él tomó la forma del mundo. Nunca Él tomó la forma de este mundo. Sí, Él se acercó a aquellos que tenían necesidad, interesándose por ellos para poder ayudarlos y para poder darle a conocer la gracia de Dios, pero nunca tomó la forma de este mundo. Y así el Señor nos lleva a nosotros. Y no os conforméis a este siglo, dice, sino transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cuál será la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? La edificación de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios en este tiempo. Antes, y lo sigue siendo, ¿no? Pero no para nosotros ya. La voluntad de Dios era la salvación de todas las personas. Para nosotros ya no es la voluntad de Dios la salvación de nosotros, porque ya nosotros somos salvos. Para nosotros la voluntad de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿No? Mire cuánta necesidad hay en medio de nosotros. Hay necesidad de sanidad, hay necesidad de liberación, hay necesidad de palabra de ciencia, de sabiduría, hay necesidad de los dones y de los ministerios. Y bueno, y para eso necesitamos la formación del cuerpo de Cristo. Porque en la formación del cuerpo de Cristo no dice que el pastor o los hermanos colocan los miembros en el lugar como Él quiere. No, dice que Dios los coloca. ¿Y por qué Dios los coloca? Conforme al don que ellos han recibido. Conforme a la gracia de Dios que cada uno recibió y al don que se va manifestando en ellos, entonces Dios coloca a cada miembro del cuerpo en su lugar como Él quiere. Como Él quiere. Por eso, hermano amado, usted está en el lugar que Dios lo colocó. ¿Por qué? Porque Él quiso. Bueno, denle lugar a ese lugar que Dios le dio. Pero yo soy portero de la iglesia. Bueno, Dios lo colocó ahí porque la gracia que Dios le dio a usted, le dio para soportar ese lugar. A mí no me la dio. A mí me dio para soportar otras cosas que tal vez usted no puede soportar. Por eso somos un cuerpo. Por eso tenemos que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿No? ¿Y dónde nos vamos a estimular? En el cuerpo. Si usted o yo nos apartamos del cuerpo, ¿cómo nos vamos a estimular? ¿Cómo vamos a estimular? Pero la palabra nos lleva a que tenemos que estimularnos. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Pero para eso tenemos que ir al principio. Tenemos que edificar el cuerpo. ¿Y cómo lo edificamos? Por medio de oro, plata y piedras preciosas. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. La verdad que el Señor me sorprendió en esta noche. Pero hasta aquí me ha dado el Señor. Y espero que esta palabra que el Señor le dio a usted sea útil para usted. Para mí lo fue hace mucho tiempo. Para mí lo fue hace mucho tiempo. Porque muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia muchos años. Y estamos batallando con nosotros mismos y pensando, ¿cuál será mi lugar? Cuando nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que? ¿O dónde tú me has colocado para servirte? Porque acuérdese que dice, y Dios colocó los miembros del cuerpo en el cuerpo como Él quiso. ¿Para qué? Dice, para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho del cuerpo. Por eso en el lugar que Dios lo colocó, dice, use de madera, de oro, plata y piedras preciosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, ¿no? Amén. Te invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar. Si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar. Aleluya, Vamos a gloria a orar. Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has hablado en esta noche. Amén. Por medio de tu hijo, de tu siervo, nuestro hermano Nicolás. Aleluya. Señor, gloria a sigue Dios. usando como hoy lo has usado grandemente, Señor, para tu gloria, Gracias, Señor. para tu honra y para tu alabanza, Señor. Señor amado. Señor, bendice, Señor, a los Amén. hermanos, Sí, Señor. a todos nosotros para entender que esto ha salido de la boca de Dios, Señor. Amén, gloria a Dios. Que es una palabra de vida, es Amén. una palabra Sí, de Señor. exhortación Gracias. y de edificación, Señor. Gloria a tu Bendice, nombre. Señor, a los hermanos, a las hermanas. Gracias, Señor. Señor, Jesús. que tú, Señor, le acompañes de regreso a sus Amén. hogares. Gloria a Que Dios. prepare los vehículos para que Amén. puedan, Señor, tomarlos rápidamente. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Y mañana podamos reunirnos, Señor, nuevamente en Gloria este a lugar Dios. para alabarte y para bendecirte, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.